Mis exitosos les traigo una pequeña historia de un solo video. Quiero experimentar un poco y ver si les pueden llegar a gustar historias nuevas que no sean de un anime y que sean originales mías. Sin más, al final déjenme qué opinan de esta corta historia. Buenas noches, Hana. El aire en los pasillos del supermercado olía a urgencia y desesperación. Las estanterías, que apenas unas horas antes estaban repletas, ahora mostraban espacios vacíos y tristes. Tommy empujaba el carrito con ambas manos, mientras Hana revisaba frenéticamente la lista de víveres en su teléfono. Latas de atún, agua embotellada, analgésicos, papel higiénico. Todo lo necesario para atrincherarse los 5 días que el gobierno prometía que duraría el cierre total por la propagación del virus RB63, una pesadilla biológica con una tasa de mortalidad del 83% que ya había arrodillado a medio planeta. Con esto deberíamos estar bien por los próximos días si racionamos, dijo Hana, intentando mantener una sonrisa tranquilizadora mientras echaba un par de sopas instantáneas al carrito. Tranquila, amor. Vamos a estar bien. Juntos podemos con esto, respondió Tommy, apretándole suavemente el hombro. Iban camino a las cajas registradoras cuando el caos menor del supermercado se vio interrumpido. Entre los pasillos oscuros y semivacíos, un hombre emergió tambaleándose. Llevaba la ropa rota, sucia, con manchas oscuras que bien podrían ser sudor seco o algo peor. Su respiración era un ruido gutural y febril. Al pasar justo al lado de ellos, sin previo aviso, el desconocido giró la cabeza y les tosió directamente en la cara. Un golpe de aire caliente, espeso y putrefacto. El tiempo pareció detenerse. Tommy sintió una mezcla de asco y terror puro. Sin pensar en sí mismo, se quitó la chamarra y comenzó a limpiar el rostro de Hana con desesperación, frotando su mejilla y su frente con la manga limpia, buscando protegerla a toda costa, olvidándose por completo de que el aerosol había alcanzado su propia piel. Cuando reaccionó, la ira reemplazó al pánico. Se giró hacia el sujeto, que ya seguía caminando como si nada. «Oye, idiota. ¿Qué te pasa?», le reclamó Tommy con furia, alcanzándolo y dándole un empujón. El hombre se giró de golpe. Sus ojos estaban inyectados en sangre, febriles y desquiciados. Le lanzó una sarta de insultos incomprensibles, escupiendo palabras incoherentes mientras se abalanzaba hacia ellos con los puños levantados, acortando la distancia de forma amenazante. Al ver que se le iba a echar encima a Hana, Tommy no lo dudó. Cerró el puño y le propinó un golpe seco en la mandíbula. El desconocido tambaleó y cayó pesadamente al suelo, maldiciendo entre dientes. Agitados, con el corazón en la garganta y las miradas de los pocos clientes restantes pesando sobre ellos, Tommy tomó la mano de Hana y la guió rápidamente hacia las cajas. Pagaron los víveres a toda prisa y salieron corriendo de aquel lugar, directo hacia la seguridad relativa de su departamento. Al llegar a la planta baja del edificio, justo frente a la puerta de su hogar, notaron algo extraño. En el suelo, recargada contra el marco, había una caja de cartón marrón con sellos oficiales del Ministerio de Salud y una nota firmada por las autoridades militares. Al meterla al departamento y abrirla con manos temblorosas, descubrieron su contenido. 4 pruebas rápidas para la detección del virus RB63, racionadas por el gobierno para los residentes de la zona. Sin perder un segundo, decidieron usarlas de inmediato para disipar cualquier duda tras el incidente en el supermercado. Siguieron las instrucciones al pie de la letra, depositando una pequeña muestra de saliva en los cuadrados plásticos de los dispositivos y esperando los minutos reglamentarios. Cuando las líneas comenzaron a revelarse, soltaron un suspiro colectivo de profundo alivio. Una sola línea. Negativos. Ninguno de los dos estaba infectado. La tensión acumulada se desvaneció y, para celebrar que habían esquivado una bala invisible, prepararon una cena sencilla, cenando tranquilamente en la sala mientras intentaban convencerse de que lo peor ya había pasado. Día 1. Negación. Tras una noche algo difícil por el calor de la temporada. Los rayos del sol matutino apenas se filtraban por las rendijas de las persianas cerradas. Tommy abrió los ojos con cansancio, estirándose en la cama. Al voltear para mirar a Hana, el aire se le congeló en los pulmones. Hana se veía terriblemente mal. Su piel tenía un tono grisáceo, los labios resecos y una fina capa de sudor frío cubría su frente. Respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire le costara un esfuerzo titánico. «Hana, ¿estás bien?», preguntó Tommy incorporándose de golpe, con el estómago encogido.
Sin decir una palabra, sabiendo lo que significaba ese malestar repentino tras el incidente del supermercado, Tommy tomó uno de los kits restantes de la caja que habían dejado los militares. Repitieron el proceso con manos torpes y temblorosas. Pasaron los minutos más largos de sus vidas. Y entonces, ocurrió. 2 líneas rojas, nítidas e inconfundibles, aparecieron en la prueba de Hannah. Positivo. El mundo de Tommy se derrumbó en un segundo. No, esto está mal, empezó a decir Tommy, negando con la cabeza frenéticamente, con los ojos abiertos de par en par. La prueba está defectuosa, es un error del kit del gobierno. Si fuera real, si el virus estuviera en esta casa, yo debería estar enfermo también. A mí me tosió igual o peor que a ti. Debería dar positivo conmigo. Hannah, en cambio, no gritó ni discutió. Su mirada era un reflejo de una fría y devastadora lucidez. Sabía perfectamente cómo funcionaba esta pesadilla. El ciclo del RB63 no perdonaba, y las estadísticas no mentían. Tenía una sentencia de muerte garantizada en menos de 5 días. Tommy, cálmate. Dijo Hannah con un hilo de voz, débil pero firme. Los tiempos de incubación varían. A ti te tocó después, o tal vez tu sistema resistió más, o simplemente, a mí me tocó perder. Menos de 5 días. Eso dura en matarte, así que aún tengo 4 días para estar a tu lado. Desesperado, Tommy dio un paso al frente e intentó tomarla de los hombros para abrazarla, para negar la realidad fundiéndose en un abrazo. Pero Hannah retrocedió, poniendo sus manos firmemente contra el pecho de él para alejarlo. No, Tommy, no te acerques. Exclamó con desesperación, con lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. Aléjate. Si me tocas, te vas a contagiar. No quiero que mueras tú también. Déjame aquí y no vuelvas sin cubrebocas y guantes o algo que impida que me toques. Ella se mostraba tan preocupada por el que Tommy simplemente supo que sin ella no valía la pena vivir. Un mundo sin Hannah no era un mundo en el que él quisiera vivir. No me importa. Gritó Tommy con la voz rota, rompiendo el espacio entre ambos y abrazándola con todas sus fuerzas, aferrándose a ella como si su cuerpo pudiera actuar como un escudo contra el destino. No puedo vivir en un mundo donde tú no estés. Si te vas a ir, me voy contigo. No te voy a dejar sola. Hannah contuvo el aliento, sintiendo el calor del abrazo de Tommy. Poco a poco, la muralla de miedo y resignación que había construido se fue agrietando ante el amor ciego y terca insistencia de él. Se dejó llevar por su optimismo irracional, recostando su cabeza contra el hombro de Tommy, permitiéndose creer, aunque fuera por un instante, que tal vez las reglas del mundo exterior no aplicarían dentro de esas 4 paredes. Al caer la noche, ambos prepararon una cena silenciosa. Compartieron los alimentos bajo la luz tenue de una lámpara de mesa, sabiendo que el tiempo corría implacable. Con los platos aún sobre la mesa y el eco del toque de queda resonando en las calles vacías de allá afuera, se consumió oficialmente el primer día de su encierro. Día 2. Iba. La luz del segundo día se coló por las rendijas de las persianas con una apatía insultante. Tommy abrió los ojos con la esperanza irracional de que todo hubiera sido una pesadilla, un mal sueño provocado por el estrés del encierro. Pero la realidad lo golpeó de inmediato al voltear hacia el lado de la cama. Hannah estaba despierta, o al menos consciente, pero su cuerpo parecía haber perdido el poco brillo que le quedaba la noche anterior. Respiraba con una pesadez alarmante, y cuando intentó incorporarse, sus brazos temblaron con tanta debilidad que tuvo que volver a dejarse caer sobre las almohadas, exhalando un suspiro sordo y agotado. Estaba visiblemente más pálida, y una fina capa de sudor frío le cubría de nuevo la frente. La chispa de optimismo a la que Tommy se había aferrado la víspera se hizo añicos en un segundo, y en su lugar, una furia ciega, visceral y ardiente brotó desde lo más profundo de su ser. «Maldita sea. Esto es una estupidez», gritó Tommy, incorporándose de un salto y golpeando con fuerza la pared del dormitorio con el puño cerrado. El eco resonó seco en el departamento. Empezó a caminar de un lado a otro de la habitación, con los músculos de la mandíbula tensos y las venas del cuello saltadas. La frustración y la impotencia lo estaban devorando vivo. El maldito gobierno. Todo por su estúpido toque de queda de mierda. Si nos hubieran dejado salir con libertad, si no nos tuvieran encerrados como ratas en una caja de zapatos, jamás habríamos pisado ese maldito supermercado a esa hora, escupió las palabras con rabia, sintiendo como el veneno de la impotencia lo quemaba por dentro. Y ese imbécil. Ese maldito enfermo que nos tosió en la cara. Juro que si lo tuviera enfrente, yo
El silencio de este no dejaba nada a la imaginación, preocupando un poco a Hannah. Es injusto. Es una completa y maldita injusticia. Tommy no podía parar. Las maldiciones salían de su boca una tras otra, dirigidas al aire, al sistema, al destino, a la mala suerte. Su respiración era agitada, sus manos temblaban de rabia y sus ojos se negaban a aceptar lo que veían. Mientras tanto, en medio de la tormenta de gritos y frustración de Tommy, Hannah lo miró desde la cama. No había miedo en sus ojos, solo un cansancio infinito y una profunda tristeza por verlo sufrir de esa manera. Con un esfuerzo titánico, levantó una mano y estiró los dedos débilmente. Tommy, ven aquí. Su voz apenas era un susurro roto, pero logró atravesar el muro de gritos de Tommy. Él se detuvo en seco, con el pecho subiendo y bajando con violencia. Se giró hacia ella, apretando los dientes, conteniendo las ganas de volver a gritar. Hannah, no entiendes, es que no es justo. Deberíamos estar los dos bien, o los dos mal, pero no tú sola. ¿Por qué tú? Porque la vida no pregunta a quién le toca, amor, respondió ella con una serenidad dolorosa, dándole unas palmaditas suaves en la orilla del colchón. Ven, siéntate. Tommy dio un paso lento, con los hombros caídos, sintiendo que toda la rabia de pronto se desinflaba, dejando un vacío enorme y pesado. Se arrodilló junto a la cama y Hannah, con la poca fuerza que le quedaba, apoyó su mano fría sobre su mejilla. No quiero pasar lo que me queda de vida escuchándote gritar de rabia por algo que ya no podemos cambiar, le dijo Hannah con una sonrisa triste, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Me quedan pocos días, Tommy. Y no quiero desperdiciarlos viéndote ser consumido por el odio. Solo quiero estar contigo. Disfrutar de ti. Las palabras de Hannah derrumbaron el último vestigio de orgullo y furia en Tommy. Dejó escapar un sollozo ahogado, enterrando el rostro en el hueco entre el cuello y el hombro de ella, mientras los brazos débiles de Hannah rodeaban su cabeza con la ternura de siempre. Más tarde, ayudándola con sumo cuidado para que no se lastimara, Tommy la cargó en brazos y la llevó hasta la sala. Acomodaron varias cobijas y cojines mullidos sobre el sofá, creando un nido improvisado pero cálido. Se acurrucaron juntos, abrazados en la penumbra de la sala, con el sonido de la televisión de fondo pasando estática. Mientras el calor del cuerpo de Hannah se sentía cada vez más frágil, Tommy le susurró al oído, con la voz rota. No es justo, sigo diciendo que no es justo. Yo debería estar enfermo también. Deberíamos estar pasando por esto juntos, paso a paso, en igualdad de condiciones. No quiero ser el único que se quede atrás. Hannah no dijo nada. Simplemente cerró los ojos y comenzó a mover su mano con suavidad, acariciando lentamente el cabello revuelto de Tommy una y otra vez, un gesto mecánico pero lleno de un amor inmenso que funcionó como un bálsamo para calmar el dolor en su pecho. El silencio de la noche fue ganando terreno en el departamento, arropados por el calor del otro y el tic-tac invisible del reloj. Entre caricias lentas y suspiros apagados, el cansancio acumulado les ganó la partida. Poco a poco, ambos se quedaron dormidos abrazados en el sofá, poniendo fin al segundo día de su encierro. Día 3. Negociación. La luz del tercer día entró en la sala con una frialdad implacable. Tommy abrió los ojos mucho antes de que el sol terminara de asomarse por las persianas. Con extremo cuidado para no despertar a Hannah, que yacía profundamente dormida en el sofá, o más bien consumida por el cansancio y la fiebre, se desprendió de los brazos de ella y caminó de puntitas hacia la pequeña cocina. El peso de la realidad lo estaba aplastando. En el fondo de su mente, sabía que las matemáticas de la enfermedad no perdonaban, pero la mente humana es incapaz de aceptar la pérdida sin aferrarse a cualquier milagro imposible. Tommy se arrodilló sobre el suelo frío de baldosas, justo en la esquina de la cocina, oculto tras la barra. Juntó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Él nunca había sido un hombre creyente ni de fe. La religión siempre le había parecido un consuelo abstracto para los crédulos. Pero la desesperación tiene el poder de doblegar hasta al más escéptico. Dios, o quien sea que esté ahí arriba escuchando, susurró Tommy, con la voz quebrada y los ojos bañados en lágrimas retenidas. Sé que nunca creí en ti. Sé que jamás pisé una iglesia por voluntad propia, que me burlé de los que lo hacían. Pero te lo suplico, sálvala. Salva a Hannah. Su respiración comenzó a agitarse, volviéndose un sollozo ahogado que intentaba silenciar apretando los dientes. Haz que despierte y que el virus desaparezca de su cuerpo. Te juro que voy a cambiar. Voy a ser un mejor hombre, voy a ir a la iglesia todos los domingos, sin faltar ni una sola semana, y voy a creer en ti al 100%. Te lo juro. Solo devuélvemela sana.
No te pido nada para mí, solo quítale esto. Entre súplicas desesperadas, promesas al vacío y un torrente de lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas, el cuerpo de Tommy, agotado por las horas de insomnio, la tensión y el dolor acumulado, terminó por ceder. Se quedó dormido allí mismo, encogido sobre el suelo de la cocina, con la frente apoyada contra sus propias manos unidas en una plegaria que nadie contestó. Para su mala suerte, el cielo guardó un silencio absoluto. Cuando despertó horas después, con el cuerpo entumecido y el frío de las baldosas calando en los huesos, se puso de pie a tropezones y corrió hacia la sala. La esperanza efímera se desvaneció al instante. Hannah seguía allí, exactamente igual o incluso peor. Su respiración era más ronca, su piel tenía un tinte casi cetrino y las ojeras profundas marcaban su rostro como una sentencia anticipada. El milagro no había ocurrido. El resto de ese tercer día se convirtió en una carrera desesperada y obsesiva contra el reloj. Tommy pasó horas pegado a la pantalla de su teléfono, buscando en los rincones más oscuros de Internet. Exploraba foros olvidados, páginas de conspiraciones, remedios caseros absurdos, tés milagrosos de hierbas, supuestas curas naturales que los gobiernos ocultaban, e incluso rituales desesperados. Iba de la cocina a la sala con brebajes extraños que intentaba armar con lo poco que quedaba en la alacena, dispuesto a probar cualquier cosa con tal de ver una mejoría. Hannah lo observaba desde el sofá con una mezcla de infinita ternura y una profunda lástima. No tenía la energía para regañarlo ni para detenerlo. En lugar de enojarse por el sinsentido de sus acciones, una sonrisa triste y cansada se dibujó en sus labios resecos. Prefería mil veces verlo así, aferrándose a un último hilo de esperanza absurda e intentando salvarla con las manos vacías, que escucharlo gritar de rabia o consumirse en la frustración como el día anterior. «Ven aquí, tonto», logró murmurar Hannah con un hilo de voz cuando Tommy se le acercó con otra de sus preparaciones imposibles. Ella levantó una mano débil y le acarició la muñeca. «Ya no busques más». Al llegar la noche del tercer día, el peso de la verdad se desplomó pesadamente sobre ambos. Entendieron, sin necesidad de decirlo en voz alta, que ya no había remedios, ni dioses, ni milagros que pudieran alterar el destino. Los intentos de salvarla habían llegado a su fin. Con movimientos lentos y mecánicos, se acomodaron de nuevo en el sofá. Las luces de la casa se mantuvieron apagadas, iluminados únicamente por el resplandor azuloso y mudo de la televisión que seguía transmitiendo alertas automáticas en bucle. Sin más, mientras el refugio se envolvía en sombras, Tommy se dejó vencer por una depresión profunda y silenciosa. Se acurrucó junto a ella, hundiendo el rostro en su hombro, sabiendo con dolorosa certeza que a Hannah le quedaban muy pocas horas de vida y que el mundo, allá afuera, seguía muriendo en silencio. Día 4. Depresión. La penumbra del cuarto día no trajo alivio, sino la certeza fría de que el reloj estaba devorando los últimos granos de arena. Cuando la luz grisácea de la mañana se filtró a través de las rendijas de la ventana, Tommy abrió los ojos con el pecho comprimido por una losa invisible. No se atrevió a moverse de inmediato. Temía que, al girarse, el cuerpo a su lado ya no respondiera. Pero Hannah seguía respirando. Apenas. La realidad los golpeó con una fuerza devastadora. Los síntomas, que hasta ayer se habían manifestado como una fiebre pesada y un cansancio profundo, se abrieron paso hacia una fase más cruel. Hannah apenas podía mantener los ojos abiertos. Su piel se sentía ardiente al tacto, pero con un temblor interno que la hacía tiritar, y cada bocanada de aire parecía requerir un esfuerzo titánico que su cuerpo ya casi no podía sostener. La energía vital que le quedaba se apagaba como una vela consumida hasta la mecha. La tristeza inundó cada rincón del departamento. Ya no había gritos de rabia, ni súplicas desesperadas a dioses mudos, ni la ilusión terca de buscar remedios milagrosos en Internet. El aire se había vuelto denso, pesado, impregnado de una resignación dolorosa. Se dieron cuenta de que el tiempo se agotaba irremediablemente. Y ante la inminencia del final, las palabras empezaron a sobrar. ¿Qué se le dice a alguien a quien le quedan menos de 24 horas de vida? ¿Qué explicaciones o promesas caben cuando el mundo entero se reduce a una cuenta regresiva? Cualquier frase sonaba vacía, pequeña e insuficiente frente al tamaño de la pérdida. Pasaron prácticamente todo el día en un silencio absoluto. Hannah ya no tenía la fuerza física para articular oraciones, y Tommy estaba tan hundido en su depresión que las palabras simplemente se le habían ahogado en la garganta. Permanecieron juntos en el sofá, inmersos en una burbuja de dolor callado.
De vez en cuando, Tommy le humedecía los labios resecos con un poco de agua usando un algodón, o le acomodaba la cobija sobre los hombros con una delicadeza infinita, temiendo romperla con un movimiento en falso. Hannah, con los ojos medio cerrados, respondía a sus atenciones apretándole levemente los dedos, un recordatorio frágil de que aún estaba ahí. La tarde se desvaneció sin que se dieran cuenta, devorada por las sombras que crecían en las paredes de la sala. Con la llegada de la noche, el silencio exterior del toque de queda gubernamental pareció filtrarse hacia el interior, congelando el ambiente. Sin fuerzas para cambiar de sitio, sabiendo que el amanecer traería consigo el quinto y último día, Tommy se deslizó con sumo cuidado bajo la cobija y la rodeó con sus brazos. La atrajo hacia su pecho con una desesperación silenciosa, buscando fundirse con ella, negándose a dejarla ir. Hannah recostó la cabeza contra su corazón, buscando el refugio de su calor. Se quedaron allí, unidos en un abrazo firme y desgarrador, aferrados el uno al otro en la oscuridad, esperando en vela a que diera inicio el último día que les quedaba juntos. Día 5. Aceptación. La luz del quinto y último día se coló por la ventana sin hacer ruido, iluminando el departamento con una claridad casi irreal. Tommy abrió los ojos. No hubo sobresaltos, ni gritos de ira, ni falsas esperanzas. Una extraña y dolorosa paz se había instalado en el aire. La tregua con el destino finalmente había llegado. Hannah estaba despierta, aunque sus ojos apenas se sostenían abiertos. Su respiración era muy tenue, un susurro frágil que competía con el silencio del exterior. Ya no quedaba energía para luchar contra lo inevitable, ni fuerzas para buscar culpables. En lugar de eso, decidieron pasar las últimas horas abrazados, aferrados a la memoria de lo que habían sido. Entre susurros apenas audibles y pausas largas donde el aire escaseaba, comenzaron a recordar. Hablaron de aquel viaje improvisado a la costa donde se les pinchó una llanta y terminaron riendo bajo la lluvia. De la tarde en que quemaron la cena y tuvieron que comer cereal en la noche. De las pequeñas manías del otro, de los apodos tontos, de las promesas silenciosas que se habían hecho con los años. Cada recuerdo era un recordatorio luminoso de por qué se amaban tanto, una pequeña hoguera encendida en medio de la tormenta. Conforme avanzaba la tarde y el sol empezaba a teñir el cielo de tonos anaranjados antes del anochecer, la voz de Hannah se fue apagando hasta convertirse en un hilo imperceptible. Sabiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos como agua, ella giró ligeramente el rostro para mirarlo a los ojos por última vez. «Tommy», murmuró, con una ternura infinita que desarmó el alma de él. «No te cierres. Prométeme que no te vas a cerrar a amar de nuevo». Tommy negó con la cabeza de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas a punto de desbordarse, queriendo protestar, pero ella continuó con una sonrisa suave y luminosa en los labios. «Te amo tanto, que incluso estoy feliz de que sea solo yo la que se va, y no tú. Al menos así, al menos tú podrás seguir viviendo por los dos». Las palabras de Hannah cayeron como un golpe seco en el pecho de Tommy. Antes de que pudiera replicar, él se inclinó y la besó. Fue un beso profundo, desesperado, cargado de todo el dolor del mundo, impreso en sus labios como si intentara rogarle que se quedara a través de él, como si pudiera sellarla y anclarla a este plano con la fuerza de su amor. Hannah no pudo devolverle el beso, pero cuando se separaron unos milímetros, una última y cálida sonrisa se dibujó en su rostro. «Te amo», susurró ella. Se deslizaron juntos hacia la cama principal, abandonando el sofá de la sala. Se recostaron de lado, enfrentados, acurrucados en un abrazo tan estrecho que parecía que querían fundir sus cuerpos en uno solo. Tommy la sostuvo con todas sus fuerzas, sintiendo como el calor del cuerpo de Hannah empezaba a ceder lentamente ante el frío de la enfermedad. El departamento quedó sumido en un silencio absoluto mientras la noche comenzaba a tragarse los últimos rayos de luz del exterior. Y entonces, de manera imperceptible, el frágil pecho de Hannah dejó de subir. El último suspiro se escapó de sus labios en una exhalación suave, y el movimiento cesó por completo. Dejó de respirar. Tommy se quedó congelado, con la mejilla apoyada contra la frente de ella, esperando a que volviera a tomar aire. Pero los segundos pasaron, y el silencio se volvió definitivo. Sabiendo exactamente lo que significaba, el dique que había aguantado 5 días de miedo, rabia, súplicas y dolor se rompió por completo. Tommy rompió en un llanto desgarrador, un grito ahogado y visceral que sacudió todo su cuerpo. Hundió el rostro en el cuello de Hannah, dejando salir todo lo que había guardado, aferrándose desesperadamente al cuerpo inerte de su pareja en la oscuridad de la habitación, negándose a soltarla, mientras el mundo seguía girando indiferente allá afuera. Las horas pasaron en un limbo donde el tiempo perdió todo significado.
Tommy continuaba abrazado al cuerpo frío de Hannah, mecimientos lentos e inconscientes, como si con ese movimiento pudiera devolverle el calor que se le había escapado de las manos. El sonido metálico de los relojes de la calle rompió el hechizo. Afuera, la sirena monótona y grave de un vehículo oficial anunció lo que todos esperaban. El toque de queda de 5 días había terminado oficialmente. Las restricciones gubernamentales se levantaban, pero para Tommy, el mundo ya no tenía direcciones hacia dónde avanzar. Golpes firmes y secos en la puerta principal del edificio resonaron por los pasillos vacíos. Voces amortiguadas por trajes de contención y equipo médico. Tommy no se movió hasta que la puerta fue abierta con una llave maestra. 2 hombres con uniformes blancos y rostros ocultos tras visores de plástico entraron a la habitación. No hubo palabras de pésame. En un mundo fracturado por el virus RB63, la muerte se había vuelto un trámite administrativo y frío. Con movimientos mecánicos y profesionales, colocaron a Hannah en una camilla de traslado sellada. Antes de que cerraran el cierre hermético por última vez, Tommy dio un paso al frente, con los ojos hinchados y rojos, y le acarició la mejilla por última vez. Un último destello de piel fría contra la suya antes de que la cubierta opaca la ocultara para siempre. Antes de marcharse, uno de los oficiales, siguiendo los protocolos de control sanitario posteriores al aislamiento, le exigió a Tommy someterse a una prueba rápida de antígenos para verificar que no fuera un portador asintomático antes de permitirle circular por la ciudad libremente. Con una indiferencia absoluta, casi suicida, Tommy accedió. No le importaba el resultado. De hecho, lo deseaba. Introdujo la muestra en el dispositivo y esperaron los minutos reglamentarios. Cuando las líneas aparecieron, el oficial parpadeó, incrédulo. Una sola línea roja. Negativo. A pesar de haberla besado, de haber respirado el mismo aire confinado, de haberse fundido en abrazos desesperados durante 5 días enteros con una persona en la fase terminal del virus, el cuerpo de Tommy había resistido. Las estadísticas del 83% de mortalidad no lo habían reclamado. La paradoja más cruel del universo. Se había salvado milagrosamente, pero se sentía más muerto que nunca. Los servicios funerarios y de salud se marcharon tan rápido como llegaron. La puerta se cerró con un clic metálico. El departamento quedó sumido en un silencio absoluto, más pesado y cruel que el de los días de cuarentena. Tommy caminó lentamente hacia la sala. El nido de cobijas en el sofá seguía ahí, con la ligera hendidura donde ella había descansado. Sobre la mesa de centro, la taza de café a medias del primer día seguía esperando un regreso que no iba a ocurrir. Se detuvo junto a la ventana y descorrió un poco las persianas. Allá afuera, la ciudad comenzaba a despertar lentamente. La gente salía a las calles con mascarillas, respirando el aire libre, retomando sus vidas. Pero en el interior de esas 4 paredes, el tiempo se había detenido para siempre. Tommy sintió el peso abrumador de la promesa que le había hecho a Hannah horas antes. Vivir por los 2. Llevó una mano temblorosa al bolsillo de su pantalón y sus dedos rozaron un pequeño objeto metálico. Sacó la cajita de cerillos de la carta que Hannah le había dejado un año atrás por su cumpleaños, una que nunca había leído del todo. Las lágrimas, que creía agotadas, volvieron a brotar en silencio. No había gritos ni rabia, solo la aceptación desoladora de la supervivencia. Tommy respiró hondo, tragándose el nudo en la garganta, y comprendió que el verdadero reto no había sido sobrevivir a los 5 días de encierro, sino aprender a soportar los años que venían en un mundo donde ella ya no estaba. Epílogo. Meses más tarde, aunque el calendario en la pared de la cocina se había quedado congelado en aquel 5.º día de encierro. Para Tommy, los días ya no se medían por el sol que salía o se ponía, sino por los ecos invisibles que flotaban en cada rincón del departamento. El mundo exterior intentaba sanar a su manera. Las calles volvieron a llenarse de tráfico, los comercios abrieron sus persianas metálicas y la gente comenzó a caminar con la mirada fija en el futuro, intentando olvidar que, por un momento, estuvieron al borde del abismo. Una tarde de otoño, con el aire fresco colándose por la ventana abierta. Un lujo que antes parecía imposible, Tommy se detuvo frente al viejo librero de la sala. Entre los lomos de los libros y algunas fotografías viejas, sus dedos rozaron un sobre color crema. Al sacarlo pudo ver que era una última carta de su amada antes de irse. Muy probablemente escrita desde el día 2. Abrió el sobre y sacó la carta con una delicadeza extrema, como si el papel fuera de cristal. La desplegó lentamente sobre la mesa y leyó la caligrafía pulida y cálida de Hannah. Si estás leyendo esto, significa que el mundo siguió girando y yo ya no estoy para abrazarte.
No te culpes por los silencios, ni por los días grises. Vive, mi amor. Saca la basura, abre las ventanas, ríete fuerte y haz todo lo que te prometí que haríamos. Prométeme que no te quedarás atrapado aquí. En el departamento conmigo. Para mí el mundo dejó de girar, pero para ti sigue haciéndolo. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando ligeramente la tinta, pero esta vez no quemaban igual. Por primera vez en meses, el llanto no estuvo acompañado de la rabia ciega ni de la desesperación, sino de una profunda y dolorosa gratitud. Tommy dobló la carta con cuidado y la guardó junto a su corazón, en el bolsillo de la chamarra. Miró alrededor de la sala. El nido de cobijas del sofá ya no estaba. La taza de café había sido lavada y guardada. La casa seguía siendo la misma, pero el aire ya no pesaba tanto. Caminó hacia la puerta de entrada, giró la perilla y salió al pasillo. El cerrojo hizo un clic seco a su espalda. Por primera vez en mucho tiempo, dio el primer paso hacia la calle, hacia el sol de la tarde que iluminaba la acera, dispuesto a cumplir la última promesa que le hizo a Ana antes de que se fuera a dormir. Vivir por los dos. El fin. Y hasta aquí la historia, amigos, espero que les haya gustado y si fue así dejen su like y sus comentarios. Revisen la comunidad del canal para participar en las votaciones de los próximos nuevos capítulos de los fanfics y sin nada más que decir los veo luego.